Buenas noches, amados hermanos y amigos que nos sintonizan, que están escuchando esta grabación, este audio. Dios los bendiga donde quiera que nos escuchen. De antemano enviamos saludos a nuestros hermanos allá en Alvarado, Veracruz. Dios los bendiga, gracias por sintonizarnos. Enviamos saludos también a la iglesia Heraldos del Reino, donde quiera que se encuentren. Gracias por escucharnos. Dios los bendiga. Estamos el día de hoy continuando con los comentarios de la palabra del Señor. Y hoy concluimos el libro de Ezequiel. Estaremos analizando, comentando brevemente los capítulos 45 al 48. E iniciaremos el libro de Oseas, los primeros 3 capítulos. Los vamos a comentar el día de hoy. Estamos recordando que llevamos un plan de lectura sugerida de un capítulo diario. Y también comentar que estamos llevando el esquema que presenta el canon de la Biblia Latinoamérica. Comento esto porque si usted, amado oyente, tiene a la mano una Biblia versión Reina Valera, usted verá que después de Ezequiel, el libro que sigue es Daniel, no es Oseas. Pero estamos siguiendo la versión Latinoamérica impresa, porque de igual manera, comento para los que llevan alguna versión electrónica, hay variantes. De la versión impresa Latinoamérica a la versión electrónica Latinoamérica también hay variantes. Y dentro de las mismas versiones electrónicas hay varias variantes. Así que estaremos analizando, iniciando los comentarios con el libro de Oseas. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y de entrada comentar que se supone estamos dejando un libro que se clasifica dentro de los profetas mayores, Ezequiel, para entrar a uno de los libros que se consideran profeta menor. Pero yo quisiera comentar el día de hoy que esta clasificación que incluso mencionamos en la transmisión pasada, lo hacemos solo para tener referencia. Cuando escuchamos a alguien hablar o se nos dicen de los profetas mayores y profetas menores, es decir, para tener un conocimiento a qué se refiere. Sin embargo, nosotros no consideramos, no tomamos muy en cuenta el hecho de si es mayor o es menor, porque y aunque ya aclaramos que fue la clasificación hecha en base al contenido literal a lo largo del libro, y en este caso, por ejemplo, Oseas, que tiene 14 capítulos, es considerado un profeta menor. Y en su momento estaremos leyendo a Daniel, que también tiene 14 capítulos, pero tiene mayor extensión. Al menos el día de hoy estaremos leyendo el capítulo 3, que yo creo que no rebasa los 5 versículos. Entonces, esta es la clasificación que se ha hecho en algún momento dado, pero es con respecto al contenido. A lo mejor Daniel tiene 12 capítulos y puede considerarse profeta mayor, pero por la extensión de su contenido. Nosotros no consideramos tanto, no le damos mucha importancia a esto, solo lo hacemos como referencia, porque nos puede confundir el que sea un profeta mayor, el que sea un profeta menor. Por ejemplo, tenemos a un gran profeta como Eliseo. Eliseo fue, por decirlo así, un sucesor de Elías. Y nosotros conocemos las grandes manifestaciones que Dios le permitió a Elías. Era un hombre sujeto a pasiones, pero que podía hacer descender del cielo fuego, o que él podía detener la lluvia. Y solo por su palabra podía ser que hubiera lluvia o no la hubiera. Eso significa que es un gran profeta de Dios. Y sin embargo, como no tenemos un libro escrito de él, pues ni siquiera figura ni en los profetas mayores ni en los profetas menores. Entonces no va en ese sentido el comentario, sino más bien los libros escritos y en cuanto a su contenido literal. Por citar otro ejemplo, tenemos a Juan el Bautista. La misma Biblia señala que dentro de los nacidos de mujer no había otro como profeta como Juan el Bautista, ni antes de él ni después de él. Eso lo ubica en una gran posición, y sin embargo, como no tenemos algún escrito de él, ni siquiera lo clasificamos como un profeta
menor. Bueno, hago estas aclaraciones, nos adaptamos a la clasificación que alguien alguna vez hizo, y como nuestro propósito también es de que usted tenga algún conocimiento de la palabra del Señor, no tenga un desconcierto cuando hablen acerca de profeta mayor, profeta menor. ¿A qué se refiere? Reiteramos que solo por contenido literal. Y bueno, les agradecemos que nos estén sintonizando el día de hoy. Nos apoya en los controles técnicos José David Ramírez, Dios los bendiga, y también me acompaña aquí en la transmisión y en los comentarios Ceci. Ceci, buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todos. También, como siempre, me acompaña mi amada esposa Eli. Dios te bendiga, Eli. Comenzamos con los comentarios de la palabra del Señor. Así es, buenas noches, Dios les bendiga. Estamos agradecidos delante del Señor porque estamos aquí como cada sábado, lo hemos estado haciendo sencillamente en nuestra casa, reunidos todos como familia, leyendo y comentando la palabra del Señor, con el propósito de que todos juntos podamos aprender como familia acerca del contenido que la Biblia tiene, la importancia que es para nosotros como cristianos, y también la importancia de leer juntos en familia, la importancia de que como familia estemos unidos alrededor de la palabra de Dios, porque ese es lo que nos alimenta para caminar en esta tierra como hijos de Dios, que deseamos hacer la voluntad de nuestro Padre. Bueno, vamos a empezar con el comentario. Antes que nada, quisiera hacer lectura de un versículo que creo que es muy importante entender en este día. Este versículo o este verso de la palabra se encuentra en 2 de Pedro 1, 20, 21 y dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que la interpretación de la profecía, como en este caso vamos a leer la de Ezequiel, no es una interpretación privada. O sea, esto da a entender que no solamente nosotros tenemos la verdad 100% de lo que es la profecía, porque esto es por voluntad de Dios, no por voluntad del hombre. Y también que esa profecía muchas veces tuvo un cumplimiento en el pasado, pero también tiene un cumplimiento a futuro. Y entonces, tomando en cuenta todo esto, es que vamos a empezar a comentar los últimos capítulos de Ezequiel. Si alguien tiene alguna opinión diferente a la que nosotros tenemos, respetamos la opinión de las personas, porque estamos aquí para convivir, para aprender, para edificarnos los unos con los otros, y les agradecemos la atención que le prestan a esta transmisión. Entonces vamos a empezar. Como estaba diciendo mi esposo, el libro de Ezequiel es un libro considerado como uno de los profetas mayores debido a la extensión en cuanto al número de capítulos y de versículos que tiene cada uno de ellos. Entonces vamos a ver que Ezequiel, el significado de Ezequiel significa Dios fortalece. Ezequiel fue un profeta del exilio que fue llevado en cautividad de Israel a Babilonia. Por lo tanto, el lugar donde se desarrolló su ministerio fue en Babilonia, a la cual había sido deportado cerca del año 527 a.C., cuando él era apenas un joven, aproximadamente como de 25 años de edad. De estos 25 años, aproximadamente a los 30 años de edad, recibe su llamado como profeta en medio del cautiverio y de los trabajos forzados a los que había sido llevado. Y luego en el año, aproximadamente a los 52 años de vida, en ese momento él tiene la última visión. Lamentablemente este profeta murió muy joven, debido al cautiverio y los trabajos forzosos que tenía que pasar bajo el dominio del pueblo de Babilonia. Sin embargo, su profecía contiene la visión de lo que sucede, aunque él esté en Babilonia, en el pueblo de Israel, y lo que está pasando en Babilonia, que solo sirve para confirmar que no había manera de que él pudiera saber desde Babilonia lo que estaba pasando en Israel. Sin embargo, el Señor les estaba hablando a su pueblo por medio de él. La vez pasada comentábamos que mientras Jeremías
profetizaba y tenía visiones en Israel antes que Israel cayera cautiva por Babilonia, Ezequiel estaba teniendo las visiones que el Señor le estaba mostrando en Babilonia. ¿Por qué? Porque para nuestro Dios no hay nada imposible. Entonces, este libro se puede dividir en lo que es el pecado de Judá y de Israel, en los capítulos del 1 al 24, en las profecías contra las naciones extranjeras que van desde el capítulo 25 hasta el 32, y después del 32 al 48 lo que tiene que ver con la visión de la restauración futura del pueblo de Israel. Estas profecías comprenden de los años 593 al 571 a.C., lo que nos da un panorama más o menos de la historia de lo que sucedía mientras que Ezequiel estaba en cautiverio y el pueblo de Israel estaba siendo esparcido por todo el mundo. Entonces vámonos prácticamente al capítulo 45, que en este capítulo es el que vamos a comentar el día de hoy. Dice que este capítulo es un capítulo que viene una idea continua desde el capítulo 43, donde nos habla sobre las leyes del templo. Y aquí debemos de recordar que en el capítulo 43 Israel es tomado en el Espíritu y es llevado en el Espíritu y por el Espíritu de Dios desde Babilonia, donde estaba cautivo, hasta el pueblo de Israel, y es puesto sobre un monte alto, y ahí el Señor empieza a mostrarles las visiones de lo que sería la construcción de un nuevo templo en el pueblo de Israel. Entonces nos podemos dar cuenta que Dios es tan perfecto que Él muestra la futura restauración de Israel. Y en medio de esa futura restauración de Israel, ya en el capítulo 45, podemos observar que no puede faltar un lugar para adorar a Dios. Dios no puede restaurar al pueblo de Israel si antes no coloca en ese lugar un lugar donde se adore su nombre. Entonces tenemos ahí que se aparta una porción de la tierra para el santuario, una ubicación entre el templo y Jerusalén. La porción de la tierra del templo que pertenece directamente al Señor. Él les habla y les dice que se apartaría una porción, mientras que el resto de la tierra sería herencia de las tribus. La porción del templo es para los sacerdotes, los ministros del santuario, y esta porción sería administrada y gobernada por los sacerdotes y los levitas, que serían sus ayudantes en todas las funciones para ministrar en el templo. Algo sobresaliente en esta repartición que podemos ver en el capítulo 45 es que en la antigüedad, en el tiempo de Josué, se repartieron la tierra de Israel conforme a la necesidad que tenía cada tribu. ¿Qué quiere decir esto? Que según la cantidad de individuos que tenía cada tribu, se le daba la porción de tierra. Pero en esta nueva repartición de la tierra de Israel, todas las tribus tendrán una misma cantidad de porción de tierra que les será concedido de parte de Dios. Entonces, vemos ahora que las cosas van cambiando en la restauración del pueblo de Dios. Y entonces esto lo podemos ver en la antigüedad, cuando Josué repartió en Josué 14, le dio a cada tribu según su necesidad de espacio y por la cantidad de individuos que poseía cada tribu, además del servicio prestado a Dios, porque podemos ver que en medio de esa repartición entró Caleb, y al cual fue premiado con una extensión mayor de tierra debido a la misión que tuvo con los 12 espías que entraron a la ciudad de Jericó en Números 13, ¿sí? Entonces, aunque el templo, fíjense bien, aunque el templo que menciona Ezequiel nunca se construyó hasta la actualidad, sirvió de modelo para inspirar el templo que se construyó por los romanos, específicamente por Herodes, en la época de Jesús. ¿Sí? Entonces nos podemos dar cuenta que el periodo del tiempo vigente durante el nuevo templo de Ezequiel es un tiempo de justicia y de derecho entre los líderes de Dios. En el verso 9 se nos dice: basta ya, oh príncipes de Israel. Dios pone a los príncipes de Israel un alto, porque Dios por medio del profeta hace ver que los príncipes de Israel abandonaran sus pecados y su privilegiada posición con la cual ellos hacían cosas incorrectas.
y que ahora deberían de atender a sus deberes reales, que entre ellos era promover la justicia en la tierra que se les está entregando, según la visión que se les da a Ezequiel en el capítulo 45. Ahí en medio de ese llamado de atención se les hace también un llamado a ser justos en la manera de vivir y en los pesos. Y entonces las balanzas, las medidas correctas. Entonces podemos ver esto que hace alusión a Levíticos 19:35, donde dice: no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Entonces, esto es un cumplimiento más a la palabra que ya Dios le había dado, pero que por alguna circunstancia los príncipes de Israel habían llegado a olvidar y ellos vivían de una forma corrupta. Y tal es el caso que por eso la nación de Israel, en medio del pecado de la idolatría, se encontraba también siendo juzgada a causa del pecado de sus líderes. Podemos ver esto también en la palabra de Proverbios 11:1, que dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Entonces, amado hermano, amado amigo, si tú quieres vivir en medio de la justicia, recuerda estas palabras. Proverbios 16:11 también dice: peso y balanza justas son obra de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa, refiriéndose a alguien que tiene un comercio y que debe de dar el kilo justo, el precio justo por lo que se está pagando. Esto nos habla de una vida que se lleva en medio de una actitud correcta y que es agradable a los ojos de Dios. Entonces podemos ver también que en Miqueas dice, en Miqueas 6:11, hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. O sea, Dios habla acerca de la vida que no es correcta, que se lleva doble, que aparenta ser una cosa, y también de la vida que no se vive en rectitud, haciendo latrocinio, robando al pueblo, burlando al pueblo. Entonces Dios llama a este príncipe que va a venir en el capítulo 45 a una vida justa y recta, y al pueblo que va a vivir en esa ciudad también a eso. Entonces, en el versículo 16 habla acerca del que el pueblo estará obligado a llevar ofrendas al príncipe, y el príncipe dará un holocausto a Dios. Pero antes quisiera recordar, hablando acerca de las pesas, que estábamos hablando acerca de las pesas falsas, nos hace recordar la historia de la viña de Nabot, donde Acab, de manera corrupta, incorrecta, tomó esa viña y mandó a asesinar a Nabot incorrectamente. Esa es parte de la forma en la que los príncipes de Israel hacían esto. A veces usaban el poder que tenían como príncipes del pueblo y despojaban al pueblo. Cuando había una ley que decía que el pueblo debería conservar sus tierras que habían sido heredadas de generación en generación, y que la tierra no se cambiaba, no se vendía, como Nabot le dijo al rey Acab. ¿Y qué sucedió con todo esto? Nabot murió a causa de Jezabel y de Acab, por no querer transgredir esa ley que Dios había dado. Entonces esa era la forma en la que los príncipes de Israel establecían la corrupción, abusando del pueblo. Entonces, volviendo al versículo 16, nos podemos dar cuenta que en este capítulo el pueblo estará obligado a llevar ofrendas, y esas ofrendas estarán administradas por el príncipe del pueblo. Entonces podemos darnos cuenta que Dios toma todo en cuenta en esta nueva distribución de Israel. Establece un lugar para los levitas, un lugar para los sacerdotes, un lugar para las ofrendas, un príncipe que no será corrupto, que no dañará al pueblo, sino que hará lo correcto, y sobre todo un lugar para que su santuario sea establecido y el príncipe pueda ofrecer holocaustos que serán provistos por el propio pueblo de Israel. En este capítulo también podemos notar el cumplimiento de una palabra que el Señor le dio a Moisés en el capítulo 12 de Éxodo.
él dice que cuando salieran del pueblo de Israel ellos iban a celebrar la Pascua. Y en el verso 14 les dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Porque cualquiera que comiere, durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. En este capítulo 45 de Ezequiel podemos encontrar en el verso 21 que les dice que ellos también tendrían su Pascua, y les muestra los animales que iban a llevar en sacrificio, en holocausto, y la forma en la cual sería presentado. De igual manera, complementando lo que habías comentado hace un rato, mamá, sobre la santidad, es un llamado muy importante y muy urgente que la población, no solamente de ese tiempo ni en un futuro, sino hoy y ahora y siempre, estemos viviendo en santidad. Vivir en santidad es vivir teniendo una imagen en la cual nosotros nos consagramos para ellos, una divinidad a la cual nosotros nos entregamos y imitamos y obedecemos sus mandamientos. En Levíticos 19:2 encontramos que el Señor dice: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y en el versículo 37 él complementa diciendo cómo se llevará a cabo esta santidad después de haber dado una serie de órdenes, de formas o comportamientos en los cuales el humano debe de guiarse. Y dice él terminando: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra, yo Jehová. Amén. Entonces, continuando con el capítulo 46, nos podemos dar cuenta que en este capítulo se describen las ordenanzas del culto para el príncipe y para el pueblo. En este nuevo templo de Ezequiel, la puerta de entrada al atrio interior mira al oriente y solo se abrirá en el día de reposo y en las festividades especiales de la luna nueva. Esto hace referencia al pueblo judío y no al cristiano. Nos menciona las ofrendas especiales dirigidas por el príncipe, las cuales se ofrecerán en el día de reposo. Cabe mencionar que el sábado consiste no solo en la abstinencia de algún trabajo o de dejar de realizar algún trabajo, sino que en el séptimo día de la semana también se incluyen sacrificios específicos para ser ofrecidos por un sacerdote en este nuevo templo que Ezequiel menciona en el capítulo 46. Y esto está siendo autorizado en un lugar designado por la elección de Dios. El pueblo de la tierra delante de Jehová entrará por la puerta y en la misma puerta será donde saldrá, al igual que en las expresiones anteriores del templo en Jerusalén. En el templo de Ezequiel habrá un lugar para adorar para toda la gente de la tierra, no solo para los sacerdotes. Qué maravilloso es el amor de Dios, que en medio de todas las cosas incluye a toda la humanidad. Aunque haya muchos que excluyen a determinada, a cuál denominación, tipo de creencia, religión, nacionalidad, Dios no deja pasar por alto que Él es un Dios universal, un Dios que ha creado a toda la humanidad, que nos ama, y Él va a hacer que en este nuevo templo de Jerusalén haya un lugar para que todas las naciones le adoren. También habrá un flujo establecido de tráfico para la gente de la tierra cuando vayan a adorar en el futuro templo de Ezequiel. El rey entrará por una puerta y por esa misma puerta saldrá, mientras que el pueblo entrará por una puerta y saldrá por otra. Esto es algo interesante porque Dios es un Dios perfecto y de orden, un Dios que no se equivoca, que no se confunde, y Él hace todas las cosas según su gran sabiduría, y esto lo debemos de entender. Cuando queramos vivir una vida en desorden, recordemos, Dios es un Dios de orden hasta en la forma en la que administra el servicio en su templo, lo que es muy importante que tú y yo entendamos. También en el versículo 16 nos dice que el príncipe puede otorgar a sus hijos parte de su heredad, y esta posesión será su herencia
pero a sus siervos cuando les dé alguna porción de tierra, esta solo será hasta el año del jubileo, que es el año 50. ¿Qué quiere decir esto? Que siguen vigentes aún en este templo las ordenanzas dadas desde Moisés, donde la tierra no podría ser cambiada, vendida, alquilada, rentada más allá de 50 años. ¿Por qué? Porque era importante que el pueblo conservara la posesión y no fuera despojado. En el verso 18 del capítulo 46 nos dice que el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo para no defraudarnos. Y así el pueblo quedará en su posesión. O sea que el príncipe del pueblo no podría tomar por nada, ni a causa de dinero, ni a causa de influencias, las posesiones del propio pueblo. Nuestro Señor nos demanda muchos deberes, pero también dejó cosas a nuestra opción para que los que se deleitan en sus mandamientos puedan abundar en ellos para la gloria del nombre del Señor, sin que nos veamos inmiscuidos en problemas de nuestra conciencia, ni que prescribamos las reglas, ni que hagamos cosas inapropiadas para las demás cosas. Pero nunca debemos omitir que en nuestra vida diaria, ni descuidar la aplicación del sacrificio del Cordero de Dios a nuestras almas en busca del perdón y la salvación. Esto es algo muy importante. Los sacrificios nunca van a pasar, y tu sacrificio y el mío jamás dejará de ser, y nuestra adoración tampoco será quitada. En este capítulo de igual manera encontramos 3 formas en las cuales el pueblo va a presentar holocausto, sacrificio al Señor. Habla primeramente del día de reposo, que es un día a la semana. Antes en la ley era el día sábado. Hoy en día es un día a la semana. El día de la luna nueva, que es antes se manejaban ellos por el calendario lunisolar. Este calendario lunisolar es el que ellos regían para poder tener durante el sol, dirigirse y saber cuáles eran las horas del día que iban transcurriendo, y durante la noche, según como vaya apareciendo la luna, según la forma, el mover de la luna, ellos podían establecer fecha y días e incluso estaciones del año. En el calendario lunisolar, el día de la luna nueva, se podría decir hoy en día, traduciendo un calendario actual, es el primer día del mes o es un día al mes. Y el diario, en el cual dice cada mañana lo sacrificarás holocausto del Señor. Estas son 3 formas en las cuales nosotros podemos consagrar nuestro tiempo, darle un tiempo devocional al Señor, sea ir cada domingo a la iglesia, consagrarse con su familia cada domingo en sus casas, el que todos los meses dediquemos un día especial a Él. Puede ser el primer día de entregarlo como primicia al Señor, dedicarle tiempo a Él, y también de una forma muy personal, cada mañana al despertar, poder dedicarle tiempo al Señor, poder darle ese momento, ese lugar que a Él le pertenece. Amén. Como tú decías, Ceci, formas diferentes de adorar a Dios podemos ver en estos capítulos, formas diferentes de ofrecer sacrificio. Algo muy importante que nunca debe de faltar en tu vida y en mi vida siempre, cada mañana, hagas lo que hagas, siempre toma instantes de tu vida para consagrar tu vida a Dios, para adorar a Dios, para platicar con Él, que eso es muy importante para que tengas éxito durante el resto del día. Aquí es importante resaltar que estos periodos de lo que se han estado hablando en estos últimos segundos, debemos considerar que Dios trabaja por ciclos. Dios trabaja por ciclos, entonces, y Él mismo estableció desde un principio, cuando creó el sol, la luna y las estrellas, los estableció para que se fijaran los días, los meses y los años. Dios es un Dios que trabaja por ciclos, y tal vez a esto se deban las 3 maneras o los 3 tiempos que se están marcando en este momento. Entonces es muy importante que nosotros atendamos a estos ciclos y los tengamos presentes. Amén. No dejar pasar estos ciclos sin que presentes tu vida a Dios cada día. Ahora vamos con el capítulo 47, que nos habla acerca del río de vida, el río que fluye de la casa de Dios. Y entonces vemos aquí que dice que Ezequiel, que había un varón en el oriente que llevaba un cordel en su mano y que midió 1000 codos y que lo hizo pasar las aguas hasta los tobillos.
y midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 codos y me hizo pasar por el agua hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Qué interesante. Para los que no sabemos nadar, esto es impresionante. Pero gloria a Dios que aunque Él hace estas cosas, se perfecciona en nuestras debilidades, en nuestras faltas de capacidad. Y entonces aquí podemos ver que Ezequiel fue llevado de regreso a la puerta del templo y vio lo que nunca antes había visto en su vida. Él había sido entrenado como un sacerdote antes del cautiverio y después del cautiverio había sido forzado a trabajos muy fuertes, levantando piedras, abriendo huecos a orillas de los ríos para el pueblo el cual estaban ellos cautivos. Y ahora el Señor lo toma en el espíritu y lo lleva, y en medio del templo ve que hay un río que fluye directamente desde el templo, lo que nos hace pensar que el nuevo templo que Ezequiel está mencionando significa una fuente de bendición para el pueblo de Israel. Este no es un río común, es un río no que venga de algún mar, de alguna laguna, no, es un río que sale de la casa de Dios mismo. Este varón que llevó a Ezequiel y lo guió, no se menciona su nombre, pero sí Ezequiel lo sigue. Al ver que es un ser espiritual, lo sigue y siguió el curso del río mientras fluía hacia el oriente. Y siguió el río a 1000 codos, aproximadamente esto es como 1,5 kilómetros del origen del templo. Ezequiel entró en las aguas, atravesó el río, pero el río no era para que Ezequiel simplemente lo mirara o lo pensara, sino era para que entrara en él. A la distancia medida de 1000 codos, el río era tan profundo como los tobillos de Ezequiel. No era muy profundo, por lo que Ezequiel podía seguir caminando, pero Ezequiel estaba allí tanto como podía experimentar en toda la profundidad del río que tenía en ese punto. Aquí es importante entender, cuando Ezequiel mira el río en el versículo 2 de este capítulo, hay una palabra que se menciona en el versículo 2, si tú lo lees en la Reina Valera dice: y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Este salir es gotear en el original, gotear. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el agua por el cual fluía ese río empezó siendo gotas, 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 que Ezequiel fue siguiendo hasta que se convirtieron en un río donde era posible nadar. Esto es algo muy importante, ¿sí? De algo pequeño, Dios hizo un río que fluye y que hay que atravesar a nado. Entonces, las cosas pequeñas tienen valor para Dios. Las cosas poquitas tienen valor para Dios. Entonces dice: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas. Ezequiel continuó hacia el este con el flujo del río y trajo Ezequiel con él en el camino. Esto continuó por 4 medidas de 1000 codos en total, las aguas hasta las rodillas, hasta los lomos. Mientras Ezequiel continuaba, el río se hacía más profundo en cada punto de medición, comenzando por la profundidad del tobillo, luego hasta las rodillas, luego la cintura. En cada punto del camino, Ezequiel estaba en el río lo más profundo que pudo. Él no se hundió artificialmente en el río, pero su experiencia coincidía con la profundidad real de un río real. Este rápido aumento en la profundidad, desde pequeños goteos en una corriente hasta la profundidad de ese tobillo, hasta la rodilla, hasta la cintura, hasta el curso aproximadamente de 1,5 kilómetros, es tan milagroso como una corriente puede aumentar tanto. No leemos en algún lado que podamos investigar si hay corrientes así, pero el propósito de Dios era revelarle a Ezequiel el tamaño y la profundidad del río.
Podemos ver también que era un río donde ya no se podía pasar porque las aguas habían crecido. Entonces nos damos cuenta que de pronto llegó el punto donde el agua estaba sobre la cabeza de Ezequiel y él todo lo que pudo hacer fue nadar. Entonces nos podemos dar cuenta que la naturaleza de este río era un río milagroso, era un río que hablaba acerca de Jesús y de la gracia y todo lo que representa la vida en Cristo. Entonces, en este río hay una imagen muy poderosa, ilustra la progresión de los tobillos a las rodillas y de las rodillas a las cinturas y las profundidades donde ya no podemos caminar y tocar el suelo. El pueblo de Dios tiene un llamado a profundizar. No se debe de parar en esta vida como cristianos hasta que no estemos nadando y seamos llevados por las corrientes de Dios. Necesitamos que las profundidades del tobillo de la caminata diaria se intercalen con las rodillas de la oración. Y para esto las profundidades del lomo de perfecta pureza y luego la longitud, profundidad y anchura a la altura del amor de Cristo. Entonces, esto es un ejemplo de cómo profundizar en la vida como cristianos, como hijos de Dios, una vida que nos lleva en un río, que nos va envolviendo, nos va llevando hasta que ya no podemos caminar por nuestras propias fuerzas, sino que somos llevados por la corriente en el río de Dios. Entonces, nos damos cuenta que este río era un río espiritual. De igual manera, hermanos, podemos encontrar la similitud de este río con el que se describe en Apocalipsis 22, el cual dice que es un río que surge del trono de Dios, atraviesa la ciudad y de los lados del río, de uno y de otro lado, hay árboles que dan fruto y este fruto es para sanidad de las naciones. La diferencia radica en que Ezequiel dice que este río sale del templo y Juan dice que este río sale del trono. Lo que podemos deducir es que el río surge de la presencia del Señor que habita en la iglesia, que habita en su casa. Amén. Y leyendo el versículo del 6 al 12 nos podemos dar cuenta del poder que ese río tenía. Dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores desde Engadi hasta Eneglaín, será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces, tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán y quedarán para salinas. Bueno, aquí podemos ver que este río, cuando fluya, va a sanar todo lo que se encuentre a su alrededor. ¿Quién no quiere nadar en este río? Este río que te va llevando, que empieza con una vida, que empieza con una confesión, una palabra de fe, y de ahí te va llevando cuando aceptas al Señor, un camino diario, una pequeña palabra en oración al día, una lectura, y vas profundizando, y vas profundizando, y vas profundizando, hasta que nadas en el río de Dios y te das cuenta que todo lo que te rodeaba ha sido sanado. Porque lo que está a la derecha y a la izquierda de ese río sanará. Entonces ahí te vas a dar cuenta que los problemas que atraviesa tu vida, tu familia, el divorcio que estás atravesando, la situación de enfermedad que estás viviendo, los problemas financieros que estás atravesando, sobre todo en esta situación económica que está viviendo la nación y el mundo entero, nuestro estado, nuestra colonia, nuestro municipio, van a tener solución cuando tú y yo nademos en ese río del poder que da vida, y ese río sale de la presencia de Dios mismo. Estos 4 niveles que vemos aquí en Ezequiel acerca de este río
sin duda alguna que representan un proceso en nuestra vida espiritual. Y comienza siempre, bueno, en este caso comienza con el agua que llega hasta los tobillos. Esto significa mucho la decisión, porque recordemos que los pies en nosotros, en sentido espiritual, es nuestro andar, es nuestro caminar. Y como bien decía mi esposa Eli, la primera parte del proceso es cuando aceptas a Jesucristo, tomas decisión de seguir a Cristo, de obedecerle, de amarlo, de obedecer su palabra. Y entonces tenemos que las aguas te llegan hasta los tobillos, porque el agua aquí está simbolizando el río de Dios, que es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y ya hay del Espíritu de Dios en tu vida desde el momento que tú aceptas y decides seguir a Cristo. Entonces el agua hasta los tobillos representa tu decisión de seguir al Señor. Pero el ángel de Dios mide una determinada cantidad de metros, de codos, según la versión que tú lleves, y el agua te llega hasta las rodillas. En esta parte del proceso es cuando tú ya empiezas a llevar una vida consagrada delante del Señor, empiezas a tener una relación con Dios, empiezas a humillarte delante del Señor, y Él empieza a llenar tu vida, a sanar toda dolencia que hay en ti, no solo física sino espiritual, recuerdos del pasado, liberaciones que vienen a tu vida. Ese es el nivel del río a las rodillas, ya una vida rendida a Cristo. El siguiente nivel es cuando el agua te llega hasta la cintura, y en este caso estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo a un nivel de determinada unción, en el que el Señor usa tu vida de acuerdo a los dones y ministerios que Él pone en tu vida. Hay un nivel de unción que Él deposita en ti derivado de esa relación de búsqueda, de estar en la presencia del Señor, de esa vida rendida a Cristo, de esa vida de santidad. El Señor toma tu vida y empieza a llenarte con dones, con ministerios, y el poder del Señor empieza a manifestarse en tu vida. Pero llegamos a la otra parte, a la última parte, donde se miden otros 1000 codos y ya la persona no alcanza a caminar con sus propios pies, sino que ahora tiene que seguir al nado. Esto significa que ya no dependemos de nosotros. Este es un nivel en que la gloria de Dios se manifiesta en tu vida, donde eres realmente 100% dirigido por el Espíritu Santo. Ya no dependes de ti, ya no dependes de las circunstancias. Has llegado a un nivel en que el Espíritu de Dios toma tu vida y eres guiado completamente. Estamos hablando de un 100% guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ya no depende de ti, ya no el navegar en el río ya no dependen de tus pies, ya no dependen de tus decisiones, de tus tobillos. Ahora dependes completamente de las corrientes, de las aguas y del guiar del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Amén. Y cuando ya estás nadando en ese río, entonces empiezas a ver que tu vida empieza a cambiar. Y todo lo que tenías y antes te parecía que era imposible, Dios lo hace posible. Entonces, mi amado, mi amada, yo te invito que donde quiera que tú estés, entra en el río de Dios. Métete al río de Dios, no tengas miedo. A veces las aguas parecen que nos van a ahogar, pero no nos van a ahogar. Porque si te das cuenta, en ese río, Ezequiel no iba solo. Tenía alguien que lo acompañaba. Dios había enviado un ángel que era el que lo guiaba y le mostraba el camino por el cual iba a caminar. Y cuando ya Ezequiel tenía medido caminado un tramo entre el agua, el ángel volvía a medir y le volvía a dar instrucción que continuara. Entonces, en este proceso, cuando tú te metas al río de Dios y decidas empezar a caminar en las aguas, te vas a dar cuenta que no estás solo. Dios está contigo, no estás sola. Dios está contigo y Dios te va a llevar hasta el lugar donde no podrás caminar por tus propias fuerzas, sino tendrás que depender, como decía mi esposo, solamente de Él.
Lo más maravilloso de eso es que su provisión estará contigo, su sanidad estará contigo, su ayuda estará contigo. Y sobre todo es que vas a ser instrumento de Él en medio de ese río. Y vamos a continuar con lo que decía la lectura de la Biblia. Y entonces dice que ese río continuará fluyendo y entrará en el mar, y las entradas del mar recibirán sanidad de las aguas. Aquí Ezequiel describe las propiedades milagrosas del río. Fijémonos bien, este río que menciona aquí es un río que sale del trono de Dios, en el cual Ezequiel va nadando, pero dice que llega y desemboca al mar. Muchas personas o muchos comentaristas dicen que ese mar que se desemboca es el mar muerto. Si ustedes no saben, ese mar es un mar físico que existe en el pueblo de Israel. Es un mar que tiene una excesiva salinidad donde no permite que haya peces y que nada vive. Sin embargo, a causa de ese río que fluirá del trono de Dios, esas aguas de ese mar recibirán sanidad. Y habrá, dice, tendederos de redes desde una población hasta otra. Y habrá peces de muchas especies. Qué maravilloso es el poder de Dios que puede sanar lo que fluye, tanto lo que fluye en ese río, tanto a un costado como a otro, da árboles, da frutas, da hojas que no caen y también peces. Entonces esto nos representa el poder de Dios. Lo que humanamente no se puede hacer, tú lo vas a poder hacer cuando tú estés nadando en ese río de Dios. Entonces ese río, ese mar muerto existe actualmente, y por la ubicación geográfica que tiene, ese mar no permite que haya vida en ese lugar, sino que su agua es tan salada que el cuerpo de una persona puede flotar sobre ella. Pero cuando ese río que viene del trono, del templo de Dios, fluya, eso será sanado, y esa salinidad no va a ser más, y vas a ver peces y va a haber redes, y los pescadores vendrán y vivirán económicamente de esos peces que saquen de ese río y de ese mar. Esto nos habla de la provisión y la prosperidad que recibimos cuando estamos en la corriente del río de Dios. Pues bueno, hermanos, nos podemos dar cuenta también que el libro de Ezequiel habla cosas maravillosas acerca de estas partes, y nos dice que sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, sino que quedarán para salinas. Esto quiere decir que habrá áreas cerca del mar muerto que mantendrían las características antiguas como testimonio a las personas. Lugares donde seguirá habiendo tanta salinidad que no podrá haber vida, y eso es para que podamos ver lo que es la obra de Dios a través del fluir y lo que es la vida. Entonces a veces podemos contemplar la obra de Dios en tu vida, cómo Dios te está cambiando, haciendo a alguien diferente a la medida que vas entrando en el río, y cómo puedes ver a las otras personas que no quieren entrar en el río y que no han sido sanados por la corriente del río que sale del templo de Dios. Entonces esto es muy importante. Todo lo que crezca, dice, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se caerán, ni nunca faltará su fruto. O sea que tú vas a permanecer. Tus frutos van a permanecer cuando tú estés en esa corriente de ese río. No tengas temor. Llegará hasta las fronteras de la tierra. Dice, la promesa de la tierra, y 2 porciones para José, como ha dicho Jehová. Sí, habrá 2 porciones para las tribus de José. Recordemos que él fue bendecido a través de sus hijos Manasés y Efraín. Esa era la doble porción que le tocaría a él. Y hasta esas fronteras de tierra llegará ese río. Gloria a Dios, porque el Señor recuerda las palabras que le dio a sus hijos. Abraham en Génesis 13, cuando le dijo que la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia.
¿sí? Y también habló acerca de Isaac cuando le dijo, habita como forastero en Génesis 23:5, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Dios nunca se olvida de su palabra, Él siempre es fiel a ella. Gloria a Dios, y es así como hemos llegado al final de los comentarios de Ezequiel, sus 48 capítulos. Estas transmisiones no las iniciamos precisamente desde el inicio del libro, ya lo tomamos algo avanzado, recuerdo por allá del capítulo 23 o algo así, pero bueno, ya estamos tratando de darle continuidad a través de los comentarios de la palabra del Señor. Trataremos de comentar los siguientes 3 capítulos que nos ha tocado leer de Oseas en los siguientes 10 minutos para no ser extenso en el tiempo. Entonces comenzaré diciendo que Oseas escribió aproximadamente unos 800 años antes de Cristo, aproximadamente unos 200 años antes de Ezequiel. El profeta Oseas no fue contemporáneo de Ezequiel, pero sí muy posiblemente de Jeremías, de Isaías, haya sido contemporáneo de estos profetas. Y él es uno de los líderes responsables de propiciar la santidad del pueblo hacia Dios. Habían 3 rangos, 3 puestos, 3 jerarquías responsables de llevar al pueblo hacia Dios, hacia la búsqueda de Dios, hacia la santificación. Eran los reyes, eran los profetas y eran los sacerdotes. Bueno, entonces Oseas está dentro de las personas responsables de llevar a la presencia de Dios al pueblo, a vivir la santidad del Señor. Oseas comienza presentando a Dios, es el primer profeta que presenta a Dios como el amante de su pueblo Israel y a la vez como el esposo traicionado. Es a través y a partir de Oseas que conocemos esta figura de un esposo que sufre por su esposa. Los primeros 3 capítulos que hemos leído hasta el día de hoy presentan aspectos personales del profeta. Y los siguientes capítulos que seguiremos leyendo a partir de mañana, si Dios nos da vida, van a presentar reclamos, reproches, reprensiones, advertencias de castigos por la infidelidad, predicciones de la destrucción de Israel. Y aunque después de todo el amor compasivo de Dios que se muestra, hoy es el Dios amante, promete sanarlos de su rebelión y amarlos por gracia. Aunque hay reproches, aunque hay reclamos, aunque hay profecías de su castigo, Dios en su amor promete sanarlos de su rebelión, amarlos por gracia. Promete apartar su ira de en medio del pueblo de Israel. Y aquí quisiera comentar o más bien recordar, que el pueblo de Israel, cuando empezó a atender los reyes, como las demás naciones, empezaron siendo una nación como tal, unida bajo un solo rey. En este caso, Saúl, David y Salomón. Fue el periodo de un reino unido. Pero después de la muerte de Salomón, el pueblo se dividió en 2 reinos. El reino del norte y el reino del sur. Y Jeremías fue enviado a profetizar en el reino de Judá, y Oseas fue enviado al reino del norte, es decir, al reino de Israel. Al reino del norte fue enviado Jeremías y al reino de Judá fue enviado Oseas. El primer hijo de Oseas que se nos presenta en el capítulo que leemos tiene por nombre Jezrael. Este nombre que significa semilla de Dios o Dios siembra. Aquí vamos a ver los 3 hijos de Oseas con un significado. Es posible que de acuerdo a la versión que tú estés manejando, puede ser que te aparezca como Jezrael o como Jezreel. Jezrael creo que aparece en la versión Latinoamérica y Jezreel en la versión
Valera. El segundo hijo de Oseas, que más bien es una hija, Dios dice que le ponga por nombre Lo-Ruama, que en la versión Latinoamérica directamente nos traduce su nombre como no amada. El tercer hijo de Oseas es llamado Lo-Ami en la versión Valera, y en la versión Latinoamérica nos da directamente su significado, que es no mi pueblo. Quisiéramos mencionar que al parecer Jezreel es hijo del matrimonio como tal entre Oseas y su esposa de nombre Gomer. No así en los casos de sus dos siguientes hijos, no amada y no mi pueblo. A estos hijos Dios los llamó así. Estos eran de los hijos que Dios le dijo a Oseas: tendrás hijos fruto de la prostitución, hijos de prostitución. Tal parece que estos fueron producto de los amoríos de la esposa de Oseas con sus amantes. No amada y no mi pueblo, que son lo mismo, Lo-Ruama y Lo-Ami, representan el rechazo a la infidelidad de Israel hacia Dios, y que por lo mismo Dios dice que no mostraría misericordia. Sin embargo, hablando de Jezreel o de Jezreel, representa la restauración de Israel. Su nombre significa Dios sembrará semilla o simiente, o Dios siembra o simiente de Dios. La profecía de Oseas tiene, como la mayoría de las profecías, una aplicación propia en espacio y tiempo, pero también una aplicación futura. Para el pueblo de Israel era la aplicación en ese momento, en ese tiempo. Sin embargo, por extensión, esa profecía también alcanza para nosotros. Es decir, la profecía tiene una aplicación para Israel físico, para el Israel literal, pero también habría un Israel espiritual que ahora somos nosotros. Alcanzaría una extensión, y nosotros venimos a hacer esa Lo-Ruama o ese Lo-Ami, porque no éramos pueblo, no éramos amados. Y Pablo nos los explica bien en el libro de los Romanos, capítulo 9, los versículos 25 en adelante. Dice: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. Como tú decías, esa parte nos debe de hacer felices, porque desde el Antiguo Testamento ya nosotros estábamos incluidos en ese nuevo pacto, que es a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y después de haber sido no amados y no pueblo, hoy tenemos la dicha, la bendición, la fortuna, gracias a Jesús. Bendito seas, Jesús, por habernos admitido y habernos vuelto muy amados, y también habernos hecho pueblo. Gloria a Dios por esas palabras que acaba de decir, y que la palabra en la Biblia están bien marcadas. Bendito sea el Señor, porque en medio de todo le plació que tú y yo estuviéramos incluidos en su corazón. En lo que Jeremías estaba recibiendo la palabra para el reino del sur, Judá, al mismo tiempo lo estaba haciendo Oseas, pero para el reino del norte. Y de esta manera vemos que hay una diferencia entre la forma de dar la profecía. Jeremías más bien llevó una vida pública, sus profecías más bien fueron con actos públicos, una vida sufrida al fin de cuentas. Para Oseas no fue menos. Sin embargo, para Oseas nace la experiencia en su propio hogar. Él, con un corazón sensible, quizá no tanto como el de Jeremías, pero al final de cuentas un corazón sensible, sufre la infidelidad de su esposa, a quien él amaba tanto. Nosotros queremos entender en este capítulo, o en estos capítulos de Oseas, que Dios permitió
o Dios le dio indicación de tomar por mujer a una mujer prostituta. Sin embargo, vale la pena tomar en cuenta que había determinadas clases de prostitución, y según lo leemos aquí en el capítulo 2, que nos habla que la mujer de Oseas, Gomer, cuando le comete infidelidad, a lo primero que recurre es a los dioses de los Baales. Entonces de ahí podíamos desprender que la prostitución a la que esta mujer se dedicó posteriormente fue a la prostitución llamada prostitución sagrada, que eran actos reprobados por Dios, actos inmorales en los templos a los Baales, y que llevaban una intención, no solo la inmoralidad, sino también hacer convenios, hacer pactos, presentar ofrendas a los dioses de los Baales, con la finalidad de recibir supuestamente por parte de ellos un beneficio, normalmente la lluvia, la fertilidad, la producción de la tierra. Todo eso era lo que se procuraba con la prostitución sagrada, ofrecida a los Baales. La mujer de Gomer comete infidelidad, y ella piensa, o ella dice, según la profecía, ella dice: iré con mis amantes porque ellos me dan mi lana, ellos me dan lino, ellas me dan pan, ellos mis amantes me dan aceite. Sin embargo, llega el momento que Dios en su amor cerca el camino de esta mujer, y dice que lo cerca con espinos, con tal de que ella no avance en su caminar hacia la prostitución. Y mire que de aquí nosotros debemos tomar lección de que cómo es Dios en su amor. Si Él dice que va a poner un cercado de espinos, pues no son cosas agradables, son cosas que duelen, son cosas que quieres emprender y que te lastiman, que quieres caminar y te hieren. Porque en lo que quieres caminar, lo que vas a encontrar son espinos y vas a sufrir. Pero Dios lo está haciendo para que no avances y para que tengas un momento de reflexión. Esta mujer quería continuar con esta vida, sin embargo Dios en su amor le cierra el camino, lo cerca. Esto significa que cuando nosotros tenemos situaciones muy difíciles, habría que detenernos a pensar si no es Dios que está permitiendo que yo no avance, si está permitiendo que yo no vaya por ese camino porque no me conviene. Y cuando ella se ve realmente ya abandonada por sus amantes, ella dice: volveré con mi primer marido, volveré con mi esposo. Y de hecho en el capítulo 3 Dios le dice a Oseas que vuelva a tomar una mujer ramera, y él vuelve a ir a buscar a su esposa y paga por ella una cantidad de monedas de plata. Yo creo que 15 monedas de plata paga por ella. O sea que esto nos da la idea que ella la compra, él compra a su mujer como esclava, y entonces él pone condiciones cuando llega a su casa. Le dice: vas a estar aquí conmigo, ya no vas a salir, y también yo no voy a tener relaciones contigo, porque esto tenía un significado, es decir, Dios no iba a tener relación con su pueblo Israel. Dios iba a abandonar a su pueblo Israel, y ciertamente así lo hizo. Y en un momento dado de los capítulos que leemos, vemos que hay una inclinación, para nosotros lo podríamos llamar así, como una inclinación hacia el reino del sur, hacia Judá. Dice que de Judá va a tener misericordia, pero de Israel no. Y si usted se pregunta por qué esta diferencia, por qué esta distinción, la Biblia no lo dice así de manera explícita, pero nosotros podemos entender que en Judá es por amor a su siervo David, por amor a David. Y él había prometido, y Dios se había jurado por él mismo, que nunca faltaría rey que sucediera a David en el trono. Entonces, por amor a David, las cosas cambian. Por amor a David es que en el reino de Judá, en el reino del sur, iba a tener misericordia. Y hay un versículo que yo creo que es el capítulo 2, versículo
16 o 18, no me acuerdo bien, donde Dios le dice, si alguien me ayuda de los que me están acompañando, donde Dios dice que la va a llevar al desierto y la va a conquistar de nuevo. Versículo 16. Es el versículo 16, tal como lo habíamos comentado. Versículo 16 dice que en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca me llamarás Baal. En la versión Latinoamérica dice: por eso ahora la voy a conquistar, la llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. En la versión Valera lo encontramos en el versículo 14, que dice: por eso voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Le agradezco a mi hija Cecia que nos apoye, porque algunos nos están siguiendo en la versión Latinoamérica y en ellos es en el versículo 16. Para los que nos siguen, como los hermanos de Alvarado, Veracruz, que nos siguen con la versión Reina Valera, para ellos es el versículo 14. Dice: la voy a seducir, la voy a llevar al desierto y allá hablaré a su corazón. Y ya queremos ir terminando los comentarios, pero no sin antes tomar en cuenta que el mundo hoy está viviendo un proceso. Todos estamos viviendo un proceso. El desierto nos habla de la falta de recursos. Un desierto nos habla de carencias. Un desierto nos habla de dificultades. Y hoy el mundo entero está sufriendo tales condiciones. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Hablarnos al corazón. Yo espero, amados, enamorarnos. Nos habla al corazón para enamorarnos, para que regresemos a Él, para que reflexionemos. Yo creo que debemos darnos un momento para meditar todo lo que está pasando a nuestro alrededor. En estos días que hemos estado viviendo, ya de por sí una pandemia, de repente un temblor y también con advertencias de polvo de Sahara y situaciones así. Al menos en nuestra región sufrimos un temblor que se sintió bastante fuerte. Pero si Dios nos lleva a un estado en el que estamos pasando por dificultades, yo creo que Dios quiere hablarnos y hablarnos al corazón, es decir, a nuestra voluntad. Muchas veces en la palabra del Señor, corazón significa nuestro ánimo, nuestra voluntad, rendirnos a Él, donde tomamos decisiones y decidirnos por Él. Y Él quiere enamorarnos de nuevo. Y Él promete restaurar a la esposa de Oseas, que significa el pueblo de Israel, y nosotros que venimos siendo el pueblo espiritual, el Israel espiritual. Dios quiere restaurarnos. Yo quisiera terminar invitando a los varones que nos escuchan. Tu amado esposo, que me escuchas, si tú has sufrido alguna decepción por tu esposa, por alguien, Dios nos enseña a amar. Dios nos enseña el verdadero amor. Oseas amaba a su esposa y no le importó toda la infidelidad que ella cometió. La siguió amando y pagó un precio por ella. Amado esposo que me escuchas, yo le pido al Señor que Él te bendiga con la ayuda de su Espíritu Santo. Amén. Para perdonar todas aquellas situaciones que tú consideras, en las que te consideras dolido, en las que te consideras ofendido, en las que consideras, o en las que has culpado, lo diré más directamente, en las que has culpado a tu esposa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere restaurar tu familia. Dios quiere la integración de la familia. Así nos ha enseñado Él. Y si Él nos da la salvación, es porque nosotros espiritualmente también vivíamos así, en una prostitución espiritual, sirviendo a otros dioses, siguiendo otros caminos que no eran los caminos de Él. Pero Él nos cercó, Él fue el que nos cercó, nos puso los espinos para que nos dolieran y volviéramos a regresar a la casa y volver a la restauración. También a ti,
Amada mujer que me escucha, si tú consideras que la vida que has llevado ha quitado todo valor de tu vida, en el nombre de Jesús te digo que no es así. Delante del Señor sigues teniendo todo el valor que Dios te ha dado como mujer, no importa la vida que hayas llevado. Dios te ama. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurar tu familia. Dios quiere restaurar la relación con tu esposo, con tus hijos, con tus hijas. No importa qué hayas hecho. No importa qué te hayan dicho. ¿Quién te lo dijo? Hoy Dios te dice en su palabra que Él quiere restaurarte, que Él quiere bendecirte, que Él quiere hacerte nueva criatura. Yo te invito para que le digas al Señor: Señor, perdóname. Vengo a ti arrepentida, arrepentido. Y quiero seguir tus caminos. Sana mis rebeliones, sana y quita las amarguras que hay en mi corazón. Toda rebelión en mi corazón, toda amargura, toda cadena de maldición, en el nombre de Jesús te pido que la quites de mí. El Señor te escucha si tú lo haces con un corazón sincero. Dios te bendiga, Dios te guarde. Busca al Señor. Si tienes algún comentario, lo puedes hacer a través de la página. Si no, de alguna manera puedes hacernos llegar alguna pregunta, algún comentario o presentarnos alguna necesidad. Y en el nombre del Señor, el equipo de Heraldos del Reino, con ayuda del Espíritu Santo, estamos dispuestos a bendecir tu vida. Dios te guarde, Dios te bendiga. Los invitamos para que nos sigan escuchando a través de este canal. Doy gracias a Ceci, que nos ha apoyado por su comentario, a mi esposa Eli. Amén. Gracias Eli, gracias Ceci, gracias José por apoyarnos en la parte técnica. Nos seguimos escuchando, Dios los guarde.